de tensión. Ya tengo, como pueden ver aquí, el modelo hecho y pues vamos a proceder a hacer la simulación. Antes de eso, por si alguien quiere practicar, le voy a pasar el croquis donde viene la medida. La medida que estoy utilizando para hacer esta probeta de tensión. ¿Ok? Muy bien, le doy salir del croquis, regresamos al modelo tridimensional, control 7 para ver la vista isométrica, y entonces ahora procedo a darle clic a complementos de SolidWorks y SolidWorks Simulation. La computadora se va a tardar un rato y va a generar una nueva pestaña que va a decir simulación, y ahí es donde vamos a alimentar los datos para poder hacer el análisis. Se tarda un poquito más. Y aquí está. Aquí agrega la nueva pestaña simulación. Aquí en nuevo estudio, en vez de darle clic a este icono, le doy clic al triángulo, nuevo estudio. Y entonces el árbol se convierte en las propiedades del estudio. Me pregunta si quiero hacer un análisis estático, térmico, de vibraciones, etc. Y vamos a hacer un análisis estático, le damos a aceptar. Como habíamos mencionado antes, el árbol se va a dividir en dos zonas. Esta zona de aquí es donde se puede hacer la edición de la pieza, y en esta zona de aquí es donde vamos a estar manejando la alimentación de los datos. Entonces le doy clic con el derecho ensayo de tensión, aplicar material, aplicar editar material, y entonces la computadora va a abrir la librería de materiales que tiene. Vemos que hay aceros, hay hierros, hay aluminios, cobres, titanios, zincs, etcétera. Hay una buena cantidad de materiales, inclusive tú puedes alimentar la base de datos para que tú mismo pongas los materiales que desees. Entonces yo voy a seleccionar un material, le doy un acero AISI 304, ahí vienen sus propiedades mecánicas, el módulo elástico, el coeficiente de Poisson, el límite de tracción en sistema o en la traducción México sería el esfuerzo último, mientras que el límite elástico sería el esfuerzo de excedencia. Entonces agarré el acero 304, le doy a aplicar, le doy cerrar, y aquí ya me dice que estoy agarrando precisamente ese material. Esta opción de conexiones no siempre se utiliza, o a veces la vas a utilizar. En este caso no lo tienes que hacer. Cuando tienes una pieza que va a llevar tornillos, tuercas, resortes, etcétera, podrías usarla, pero no es este caso. Le doy clic con el derecho a sujeciones y le doy geometría fija. Y entonces en un ensayo de tensión, la cara fija es la cara de arriba y lo que se mueve es la cara de abajo mediante el cabezal. Entonces ya seleccioné la cara que deseo y le doy aceptar. Y aquí dice sujeciones y cuál es la cara que le di clic. Clic con el derecho cargas externas, fuerza, y entonces yo voy a seleccionar la cara de abajo para decir que ahí va a ir mi carga. Como pueden ver, ahorita tengo una carga de tensión, de compresión, y tenemos un ensayo de tensión que hacer. Voy a cambiar las unidades al sistema inglés. Como pueden ver, se cambió libra fuerza. Alimentaremos 20.000 libras y le voy a decir invertir dirección para que evidentemente sea un ensayo de tensión realmente. Entonces acepto. Ahora vamos a hacer la malla. Clic con el derecho malla, crear malla. Si quieres una malla fina, va a haber muchas más zonas donde hacer el análisis, pero se va a tardar mucho más también en analizar. Si quieres una malla gruesa, vas a tener menos nodos, se va a tardar menos en analizar, pero también va a haber menos datos analizados y va a haber menos opciones para ver cuánto mide en diferentes zonas
el esfuerzo o la deformación o el desplazamiento en la pieza. Pues aquí lo voy a dejar en la mitad porque es un caso académico, acepto. Ahí vemos cómo se está generando la malla, no tarda mucho porque la pieza es un tanto pequeña. Ahí vemos que duró menos de 15 segundos. Y les recuerdo que el análisis no se le hace a las zonas grises ni a las líneas, se le hace a las intersecciones. ¿Okay? A los nodos es a los que se le va a hacer el análisis. Entonces, ahí está la pieza que queremos analizar. No falta nada que analizar. Ya definimos el material, ya hicimos el modelo, ya dijimos dónde va fijo, ya pusimos la carga, ya pusimos la malla, no hay nada más que definir. Clic con el derecho a análisis estático, ejecutar. Entonces vamos a ver también que ahí se está haciendo el procesamiento por parte del programa de SolidWorks Simulation. Tampoco va a ser un análisis muy tardado porque, como les repito, es una pieza muy pequeña y en un momento más nos va a arrojar diferentes resultados. Ahí está. El primer análisis que estamos viendo es el de tensiones y lo primero que hay que ver es que o recordar es que en español México no se dice tensiones, se dice esfuerzos. Y ahí estamos, por lo tanto, viendo el esfuerzo de von Mises. Nosotros podemos ver que en esta escala de distribución de esfuerzos, las zonas rojas son las que más se esfuerzan y las zonas azules son las que menos se esfuerzan. Ahorita estamos viendo este esfuerzo en pascales. Esto es editable. Le voy a dar clic con el botón derecho a tensiones y editar definición. Estará un poquito en procesar y entonces ahí es donde puedo cambiarlo a las unidades PSI, que es algo normal para ver. Le voy a aceptar. Y aquí estamos viendo que el esfuerzo más grande en la pieza es de 2.47 por 10 a la 4, o sea, 24.700 PSI en el promedio de la distribución de las zonas rojas, y el esfuerzo más chico es de 1.4 por 10 a la 2. Como conclusión rápida, esta pieza no se va a romper porque el límite elástico es de 2.9 por 10 a la 4, o sea, la resistencia del material es más grande que el esfuerzo más grande de la pieza. ¿Okay? Le recuerdo que si tú quieres saber cómo se esfuerza la pieza en diferentes zonas de la misma, le das clic a herramientas de trazado, identificar valores, y entonces le das clic al punto que quieres y te dice aquí el esfuerzo vale tanto. Le doy clic aquí y ahí te dice el esfuerzo vale tanto. Y así te la puedes pasar definiendo puntos y definiendo valores para identificar esos resultados en diferentes zonas de la pieza. Le doy clic a desplazamientos, doble clic. Y ahí vemos que el desplazamiento más grande de la pieza es de 9.82 por 10 a la menos 2 milímetros. Como podemos ver es algo despreciable y entonces también hacemos notar que hay un concepto que se llama escala de deformación. Entonces en esta escala de deformación que por default te está dando la computadora, que en este caso es de 181, lo normal es que tú veas la escala 1:1. La computadora está exagerando la deformación o el desplazamiento en la pieza. Originalmente el cilindro de aquí de abajo, sometido a tensión, estaba por acá. Esto también es editable, así como si yo quiero ver en vez de milímetros pulgadas, también puedo ver la escala 1:1. Entonces le voy a dar clic con el derecho de desplazamientos, editar definición. Le voy a decir que quiero ver esto en milímetros, perdón, en pulgadas, y en opciones avanzadas, aquí en la escala de formación le voy a poner definido por el usuario y le voy a poner 1. Acepto y ahí estamos viendo que la carga no era para deformar tanto la pieza. Si esa carga hubiera sido tan grande como para deformar la pieza, ahí sí el programa tiene la capacidad de decirte se desplazó tanto. La deformación fue plástica y fue bastante y te lo muestro como una gráfica. Muy bien. Nos vamos a deformaciones unitarias. Recordamos que las deformaciones unitarias son las epsilon y que no tienen unidades porque son pulgadas entre pulgadas o milímetros entre milímetros, y básicamente esto no le sirve a un ingeniero
para medir resultados. Lo que tú ocupas para predecir si una pieza se va a romper o no, si va a ser segura o insegura, son los esfuerzos, no las deformaciones unitarias. Para comprobar una deformación unitaria tienes que destruir la pieza y tú no vas a hacer una pieza grande y cara como un estadio para tronarla, para ver si la deformación unitaria era correcta. Toda la predicción de fallas se hace en base a esfuerzos y no a deformaciones unitarias. Entonces este dato prácticamente o virtualmente no le interesa a un ingeniero, pero sí le interesa a un científico, el cual quería predecir que la deformación unitaria iba a ser de tal o cual valor. Finalmente le doy clic en el derecho a resultados, definir trazado de factores de seguridad. Vemos 3 pasos. El primer paso, ¿con qué teoría de falla quieres analizar? Nunca será recomendable que le des automático. Tú tienes que saber teoría, tienes que ver si vas a analizar por von Mises o por el cortante máximo o por Moore Coulomb o por el normal máximo. Y aquí también tensión quiere decir esfuerzo. Las primeras 2 teorías de falla, la del esfuerzo de von Mises y la del esfuerzo cortante máximo, son válidas nada más para materiales dúctiles. Por otro lado, la teoría del esfuerzo de Moore Coulomb y la del normal máximo solamente son válidas para materiales frágiles. Ejemplos de materiales dúctiles, cualquier metal. El metal que sea va a ser un ejemplo de material dúctil. Aceros, la mayoría de los hierros, titanios, aluminios, cobres, platas, oro, bronce, estaño, una gran parte de los metales que existen, de los materiales que existen son dúctiles. Todos los metales son dúctiles. Por otro lado, ejemplos de materiales frágiles, para usar estos dos, hay un tipo de hierro que se llama hierro gris. Ese hierro es frágil. El vidrio a temperatura ambiente es frágil, la madera, el concreto, algunos polímeros, etc. Entonces, como yo escogí un acero, es correcto analizar con la teoría de von Mises. Ya le doy aquí siguiente. Me dicen, ¿qué quieres ver? Le voy a cambiar a P6 y aquí me recuerda cuál fue el material que agarré. Un acero AISI 304 y me recuerda sus propiedades mecánicas. Le recuerdo, el límite elástico es el esfuerzo de excedencia, el límite de ruptura es el esfuerzo último. Siguiente. Finalmente, me dice cuál es el valor del factor de seguridad. Para esta pieza es de 1.21. La respuesta muy formal es que resiste un 121% del esfuerzo de von Mises. Repito, un 121.4% del esfuerzo de von Mises. No necesariamente es lineal con la carga, pero tú lo puedes hacer lineal con la carga para que un cliente te pueda entender. Y esta zona de aquí que dice áreas por debajo del factor de seguridad te sirve cuando tú dices, sabes que esta pieza tiene un estándar en donde la norma marca que debe tener un factor de seguridad de 2. Entonces tú aquí le pones 2 y tú sabes que va a haber zonas que no van a cumplirlo porque te está dando 1.21 el factor de seguridad más crítico. Entonces aceptas y todo lo que está de color azul sí cumple con el factor de seguridad de 2 y todo lo rojo no cumple con el factor de seguridad de 2. De modo que es conocido a todos que para hacer un rediseño de esta pieza tendrías que hacer un cambio de material. En este caso no es lo suficientemente bueno, mejoras el material o haces más ancho esta parte de la probeta, le das más área. Si tiene más área se va a esforzar menos, si se esfuerza menos el factor de seguridad va a ser mayor o definitivamente limitas la carga, pero esta opción de limitar la carga es la menos conveniente, dado que solamente haces diseños o rediseños en base a cambiar la geometría y o el material, y en realidad la carga es uno de los datos para tomar en cuenta a la hora de empezar a diseñar. Entonces no es común estar diciendo, sabes que no, mejor que esta pieza no aguante 20,000 sino que aguante 15,000. No sería común. Entonces, pues estas son las generalidades de este ensayo de tensión que debemos aprender, evidentemente para también salir bien en el examen que va a haber en el laboratorio. Entonces, sería todo por el día de hoy.
Saludos.